¿Qué tal, hackers de negocios? Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy vamos a meternos en una decisión que parece súper técnica, pero que en realidad es una apuesta de negocio, de las más críticas. Hablamos del corazón de una app, su base de datos. Es que piénsalo, es ese momento clave. Tu idea empieza a funcionar, llegan miles de usuarios y de repente la tecnología se convierte en un ancla. Justo. El sistema se vuelve lento, se cae. Y los clientes se van. Es una pesadilla para cualquier fundador, la verdad. Totalmente. Y aquí es donde el mundo parece dividirse en dos. Sí, por un lado tienes el mundo de SQL. Todo ordenado, predecible, con esa promesa de que tus datos siempre van a estar íntegros. Y por el otro, el caos y la velocidad de NoSQL, que es flexible y está hecho para crecer sin límites. Exacto. El dilema parece ser velocidad o consistencia. Pero lo que encontramos es que los gigantes, empresas como Twitter o LinkedIn, pues, se negaron a hacer esa elección. Encontraron un tercer camino, que es mucho más inteligente. Así que hoy vamos a desentrañar esa estrategia. ¿Listos? Vamos a ello. Para entender la solución, primero hay que entender el problema. Y el problema siempre es la escalabilidad. Cuando tu aplicación explota en popularidad, necesitas más potencia. Y básicamente hay dos formas de obtenerla. Ok. La primera, y la más obvia, es la escalabilidad vertical, o scale-up. Que es como tomar tu servidor actual y, coloquialmente, meterle esteroides. Ándale, justo así. Le pones más CPU, más RAM, discos más rápidos, lo haces más y más grande. Suena simple, como tener un solo coche y ponerle un motor de Fórmula 1 para que corra más. Es más simple, sí. Pero como ese coche, eventualmente el chasis no aguanta. Hay un límite físico. Y cada vez que quieres mejorarlo, tienes que llevarlo al taller. Lo que significa tiempo de inactividad, el famoso downtime. Exacto. Y el downtime es veneno para un negocio. Recuerdo un cliente que en cada temporada de ofertas su sitio se caía. Uf, qué dolor. Perdían millones. No era un problema técnico, era una catástrofe de negocio. Y ahí es donde entra la otra opción. La escalabilidad horizontal, o scale out. Precisamente. En lugar del supercoche, ahora tienes un ejército de coches más pequeños, pero bien coordinados. Me gusta esa analogía. Creas un clúster, un equipo de servidores más modestos, y un balanceador de carga reparte el trabajo. Si de repente necesitas más capacidad, Simplemente añades más soldados al ejército. suena a que el crecimiento es infinito. En teoría sí, pero el pero es gigante. La complejidad. Coordinar un ejército es mucho más difícil que manejar un solo coche. Tu software tiene que estar diseñado para eso desde el cero. Entiendo. ¿Es un cambio de mentalidad total? Total. Ok, entonces ya tenemos los dos modelos, el supersoldado o el ejército. Esto nos lleva directo a las bases de datos. ¿Cuál funciona mejor en cada escenario? Empecemos por el clásico, por SQL. SQL o bases de datos relacionales han sido el estándar por décadas y por una buena razón. Organizan todo en tablas, con filas y columnas, como un Excel con superpoderes, ¿sabes? Y su característica clave es que exigen un esquema predefinido. O sea, ¿tienes que diseñar la estructura antes de meter un solo dato? Exacto. Tienes que decir, esta columna es para números, esta para texto, esta para fechas. Suena muy rígido, casi burocrático. Si quiero añadir un campo nuevo para mis usuarios, ¿tengo que cambiar toda la estructura? Sí, es rígido. Pero esa rigidez es, irónicamente, su mayor fortaleza. Porque gracias a eso puede garantizar algo casi mágico en el software, un concepto que se conoce como ACID. ACID. He oído ese término 1000 veces, pero siempre suena muy abstracto. A ver, ¿qué pasa en el mundo real si una base de datos no es ACID? El caos. Sobre todo con dinero. Imagina una máquina expendedora. La A es de atomicidad. O todo o nada. O te da tu refresco y se cobra, o no te da nada y te devuelve el dinero. No hay punto medio. Ok, tiene sentido. O la transacción se completa o se revierte. Luego la C, de coherencia. Los datos siempre son válidos. La máquina no te puede dejar pedir un producto que no existe. Rechaza datos incorrectos, entiendo. La I es de aislamiento. Si dos personas intentan comprar el último refresco al mismo tiempo, el sistema procesa una transacción primero y luego la otra. Evita que ambos crean que lo compraron.
Ah, claro, para evitar conflictos. Y por último, la D de durabilidad. Una vez que la compra se hizo, se hizo. Es permanente. Aunque se vaya a la luz en ese momento, la venta ya quedó registrada. Esa analogía es buenísima. Ahora sí queda claro. ACID es la garantía de que todo es perfecto y confiable. Por eso, para un banco, un e-commerce, un sistema de inventario es innegociable. Claro, y por su naturaleza centralizada, encaja perfecto con el modelo de escalabilidad vertical, el del supersoldado. Exacto. Pero entonces, pues, el mundo cambió. Llegó el Big Data, las redes sociales, los millones de dispositivos conectados, una locura de datos. Y el supersoldado empezó a quedarse corto. Hacía falta un ejército. Y para eso nació una nueva filosofía, no SQL. Que en realidad significa no solo SQL, ¿cierto? Justo. Y NoSQL no es una cosa, es toda una familia de tecnologías. Su idea central es romper con la rigidez de las tablas y los esquemas. Y aquí hay de todo, ¿no? Diferentes tipos. Un zoológico completo. Tienes las de documentos, como MongoDB, guardan datos en formatos flexibles como JSON. Un perfil de usuario puede tener 5 campos y otro 20. ¿Sin problema? Luego las de clave-valor, como Redis, el concepto más simple. Una clave y un valor. Son increíblemente rápidas, perfectas para caché. Y las que a mí me parecen más interesantes, las de grafos. Como Neo4j, son especialistas en entender relaciones. Para una red social donde lo importante es quién sigue a quién, son una maravilla. Las consultas son instantáneas. Ok. Y si no tienen un esquema fijo, ¿qué evita que se vuelva un desorden? Ese es el gran riesgo. La flexibilidad agiliza mucho el desarrollo, pero exige más disciplina del equipo. Y si ese SQL se rige por ACID, no SQL se rige por otro principio, base. Otro acrónimo. A ver, si ACID era una transacción bancaria, ¿qué es Base? Base prioriza la disponibilidad sobre todo. La idea clave es la consistencia eventual. Imagina que actualizas tu perfil en una red social. Tus amigos cercanos lo ven al instante, pero a un amigo al otro lado del mundo quizás le tarda unos segundos en aparecerle la actualización. O sea, por un instante la información es inconsistente en el sistema. Exactamente. No te garantiza consistencia inmediata, pero sí que eventualmente todos verán lo mismo. Para un me gusta o un comentario, ese pequeño retraso es un precio aceptable a cambio de un sistema que nunca se cae y que escala a millones. Ok, el panorama está claro. SQL y ACID te dan integridad, pero son rígidos. No SQL y Base te dan escalabilidad y flexibilidad, pero con consistencia eventual. Lo que me regresa a la pregunta inicial. ¿Cómo deciden los grandes? No puedes tener un Twitter que a veces no es consistente. Y aquí está el truco. Las empresas más inteligentes no deciden. ¿Cómo? Se niegan a elegir, no ven esto como una guerra, sino como una caja de herramientas, y usan la mejor herramienta para cada trabajo. Ahí está, la tercera vía. A ver, dame ejemplos de la vida real. El caso de Twitter es perfecto, para guardar los tweets y los perfiles, que son datos críticos. Lo que no se puede perder. Exacto. Para eso usan una versión de MySQL, o sea, SQL puro y duro. Necesitan las garantías de ACID. Tiene toda la lógica. Pero, y aquí viene lo brillante, para gestionar las relaciones, quién sigue a quién, usan una base de datos no SQL de grafos. Ah, claro, porque esa consulta en SQL con millones de usuarios sería lentísima. Una pesadilla. Y aún hay más. Para tu timeline, que tiene que cargar al instante, usan Redis, una base no SQL de clave-valor en memoria. Es una arquitectura híbrida, una sinfonía de tecnologías. Exacto. Y LinkedIn hace lo mismo. Usan Oracle, un gigante de SQL, para datos transaccionales. Pero para los perfiles de usuario, que se leen millones de veces, usan un sistema no SQL propio. La conclusión es clara. No SQL no es una elección, es una estrategia. Y esa estrategia tiene un nombre que a mí me encanta: persistencia políglota. Suena muy bien. La idea es esa. Así como un buen programador usa varios lenguajes, una buena arquitectura usa varias bases de datos. Es dejar de buscar el martillo de oro que sirve para todo. Y empezar a usar la herramienta correcta para cada tarea. Justo. Había un ejemplo buenísimo de una empresa más pequeña, Wanderoo, la app de boletos de autobús. Sí, lo recuerdo.
Ellos reciben la información de las rutas en formato JSON. Meter eso en SQL es un dolor de cabeza. ¿Qué hacen? Lo guardan directo en MongoDB, una base de datos de documentos. ¿Rápido y flexible? Pero luego, para encontrar la mejor combinación de rutas de un punto A a un punto B. Que es un problema de conexiones, de grafos. Exacto. Y para eso usan Neo4j, una base de datos de grafos. Intentar hacer eso en MongoDB o SQL hubiera sido, como dice la fuente, ineficiente y carísimo. Usaron la herramienta precisa para cada parte del problema. Eso es una ventaja competitiva brutal. Y hablando de implementar arquitecturas complejas y tomar las decisiones correctas para escalar, es fundamental tener un aliado experto. Por eso en Hackers de Negocios confiamos en 4Geeks, una empresa de software que es un socio estratégico en transformación digital y crecimiento. Ellos ayudan a las empresas a navegar justo este tipo de desafíos, asegurando que la tecnología impulse el negocio y no lo frene. Y es una transición perfecta, porque hay que ser muy claros. Adoptar la persistencia políglota no es magia. Trae sus propios desafíos. No es para todos. Es un punto clave. Si decides ser un políglota de datos, ¿cuáles son los costos ocultos? El primero es la complejidad en tu aplicación. Tu código ahora tiene que saber hablar con múltiples bases de datos, con diferentes lenguajes de consulta. Y la complejidad no es solo en el código, me imagino, también en la operación. Claro, de repente tu equipo ya no mantiene un sistema, sino 3 o 4, cada uno con sus propias necesidades de mantenimiento, seguridad, backups. Es más trabajo. Mucho más. Y eso nos lleva al tercer costo, la gente, la curva de aprendizaje. Tu equipo ahora necesita saber de SQL, de documentos, de grafos. Y eso toma tiempo y formación. Y al principio es muy probable que te haga más lento. Ok, entonces no es una decisión para tomar a la ligera. Requiere madurez técnica. Totalmente. Pero si se hace bien, el beneficio es enorme. ¿Cuál dirías que es el gran mensaje final de todo esto? Para mí, el mensaje es que la conversación ya cambió. Ya no es SQL contra no SQL. Esa es una discusión vieja. La pregunta hoy es cómo y cuándo combinarlos. Entender que una aplicación no es una sola cosa. Exacto. Es un conjunto de funciones. Una gestiona pagos, otra da recomendaciones, y cada una tiene necesidades de datos distintas. Y a cada necesidad, su herramienta. Justo. El verdadero hack de negocio es ese, analizar cada función y preguntarse cuál es la mejor tecnología del mundo para esta tarea específica. La tecnología debe adaptarse al negocio, no al revés. Me quedo con esa idea. La flexibilidad para combinar sistemas es una de las mayores ventajas competitivas hoy en día. Ha sido un análisis súper claro. Gracias como siempre. Un placer. Y gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en Hackers de Negocios. Nos despedimos, pero les dejamos con una última reflexión. Hoy vimos cómo la arquitectura de datos se vuelve más compleja para ganar eficiencia. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. A medida que nuestro ecosistema de datos se expande a través de múltiples nubes y sistemas, ¿cómo estamos identificando y mitigando los nuevos riesgos para proteger nuestro activo más valioso, que es la información? Ahí se los dejamos. Hasta la próxima.